Bueno, en neurología hay diferentes enfermedades, ¿no? De acuerdo a la causa, de acuerdo a la etiología. Hay enfermedades traumáticas, traumatismos encefalocranianos, traumatismos vertebromedular. Hay enfermedades infecciosas, virus, bacterias, parásitos, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes, ¿no? Vasculitis, encefalitis autoinmune, ¿no? Guillain-Barré, miastenia gravis. Pero también hay enfermedades que comprometen el sistema vascular, ¿no? Que está conformado por arterias, por venas y por capilares. Este sistema vascular, ustedes saben perfectamente que se encuentra en todo nuestro organismo. Y también se encuentra en el cerebro. En el cerebro hay arterias y hay venas, ¿no? Y ese sistema, como así mismo hay capilares. Y esas estructuras se pueden afectar de manera aguda, abrupta, súbita, o también de manera crónica. Cuando se afectan de manera aguda, abrupta, súbita, se habla de accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares. Estos accidentes cerebrovasculares también pueden comprometer la parte venosa, pero lo comprometen en menor cuantía, ¿no? ¿Ya? Y lo comprometen de una sola forma, la forma de trombosis, cerebral. ¿Está bien? El porcentaje de trombosis cerebral es bastante pequeño. Entonces, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares son más bien arteriales, ¿no? Y estas arterias se pueden comprometer de dos maneras. Uno, por ruptura, y otro por isquemia. Uno por ruptura, en el caso de la hemorragia intracerebral, y otro por isquemia, ¿no? Si hablamos de proporción, isquemia es 4 y hemorragia es 1. A una literatura ya isquemia es 5, hemorragia es 1, a otra 3, 1. Pero más o menos 4-1 es la frecuencia, ¿no? Entonces, es más frecuente los accidentes cerebrovasculares isquémicos que los hemorrágicos. Este grupo hemorrágico, ¿no?, puede afectar, digamos así, hasta de tres formas, ¿no? Uno, las envolturas del cerebro, ¿no? Con otras palabras, la aracnoides y la vía madre, ¿no? El espacio subaracnoideo con colección de sangre, en otras palabras, la hemorragia subaracnoidea. Dos, el parénquima cerebral, la hemorragia intracerebral, ¿no? Y por último, también el sangrado puede estar en el sistema ventricular, la hemorragia intraventricular. Bueno, más frecuentes son obviamente los infartos, como hemos mencionado, en una proporción de 4-1 respecto a la hemorragia dentro de las arterias. Los infartos pueden ser los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? Pueden ser transitorios. ¿Y qué quiere decir transitorio? Que se cierra una arteria, pero después se abre, que se obstruye un vaso, pero después se recanaliza de manera espontánea. Y estos casos representan más o menos el 20%
de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. 20% a 25%, los trastornos isquémicos transitorios. Pero en la gran mayoría, ¿no? El trastorno isquémico no es transitorio, sino definitivo. Definitivo. Produciendo lo que se llama infarto cerebral, ¿no? Recuerden que la palabra infarto es sinónimo de necrosis, ¿no? Entonces la gran mayoría son los ictus isquémicos definitivos, ¿no? Estos infartos o ictus isquémicos definitivos se pueden clasificar según su etiología, según su causa, en 5 grupos. En 5 grupos, ¿no? Un primer grupo que no se logra determinar la causa, determinado. Otro segundo grupo de causas, pero muy poco frecuentes. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, ¿no? Que a veces pueden dar accidentes cerebrovasculares, enfermedades neoplásicas. Y ahí nos quedamos con 3 grupos. Uno de esos grupos son los infartos, pero de vasos pequeños, Esos vasos pequeños, sobre todo, se encuentran en la parte profunda del cerebro, en lo que son los núcleos basales. ¿No? Ese es el infarto lacunar, o infarto lacunar. ¿Ven? Bueno, y de ahí viene infarto ya de grandes vasos, ¿no? Que es lo que ustedes más conocen. El infarto, porque se forma un émbolo, un coágulo en el corazón y se lanza al cerebro. A eso se llama infarto cardioembólico. Y el infarto, porque las arterias que irrigan el cerebro, las grandes arterias que irrigan el cerebro, se van obstruyendo gradualmente en meses, años. Es un proceso muy lento, ¿no? Se va construyendo por un proceso de ateroesclerosis, recuerden, ateroesclerosis, ateroma, ¿ya? Que tiene que ver con la dieta occidental, con la formación de lípidos, que llegan al extremo de cerrar los vasos y producir accidentes cerebrovasculares. En todo ese panorama, ¿no?, de las divisiones de los accidentes cerebrovasculares. Y en esta primera parte vamos a tratar de puntualizar con algunas estadísticas. Por ejemplo, acá tienen ustedes la definición de ictus, de esta bibliografía, pero van a encontrar también diferentes divisiones, ¿ya? Y acá ustedes tienen una casuística de enfermedad vascular cerebral. Por ejemplo, la isquémica es del 8%, la hemorragia 15-20%, la trombosis, que es la parte venosa, ¿no? 5%, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de isquémico, el isquémico es transitorio 20% y el infarto cerebral 80%. Acá también tiene otro estudio del 2005, donde se ve las estadísticas de 459 pacientes que padecieron accidente cerebrovascular en Chile, ¿no? Entonces acá tienen enfermedad cerebrovascular y otros, ¿no? Entonces, la enfermedad cerebrovascular, de los accidentes cerebrovascular, ustedes acá tienen la parte de la parte venosa, acá tienen la trombosis venosa intracraneal, la parte venosa, la trombosis venosa intracraneal. Acá habría un 2% de casos. La parte venosa, que hemos dicho que tiene solo una presentación, trombosis venosa. La parte es que la parte arterial tiene la isquémica y la hemorrágica, ¿no? Entonces acá tiene la hemorragia encefálica o intraparenquimal, y acá tiene la hemorragia subaracnoidea.
que se da entre la aracnoides y la pianae, ¿no? Y acá tiene la parte isquémica, ¿no? Pero acá tiene la isquémica definitiva o infarto cerebral, y acá tiene la transitoria, ¿no? La transitoria. En este estudio de Chile, de 459 pacientes, 14.6 transitorio y definitivo 63.2. Más o menos, un poco más de 4 veces, ¿no? Más o menos 80-20 o 82-18. 82-18, ¿ya? Y acá tienen las diferentes presentaciones de los infartos encefálicos, ¿no? Comenzando por lo que no se sabe, desconocido, ¿no? Indeterminado, miren, 6.9% en esta estadística. Otras causas, hemos dicho que están las enfermedades neoplásicas, las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y acá ustedes tienen también, ¿no? Los infartos de pequeño vaso. Un pequeño vaso generalmente se encuentra en la parte profunda del cerebro, miden menos de 1.5 centímetros por tomografía o menos de 2 centímetros por resonancia, ¿no? Y acá tiene los grandes vasos, ¿no? El cardioembólico que en esta casuística es 37.2%, y el aterotrombótico que es 22.8%. Recuerden que el aterotrombótico es por la obstrucción de la arteria, pero un proceso que se llama ateromatosis, ateromatosis, del ateroma, ¿ya? También acá tienen la clasificación de Díaz Tejedor, un neurólogo bastante estudioso de las enfermedades cerebrovasculares, español, ¿no? Él lo divide en isquémico y en hemorrágico, ¿no? El hemorrágico intracerebral y solaploideo. El intracerebral es parenquimatoso y ventricular, ¿no? Y acá el isquémico lo divide en global y focal, ¿no? Focal es lo que hemos estado viendo hasta ahora, infarto cerebral o trastorno isquémico transitorio, trastorno isquémico transitorio, TIA, ¿ya? ¿Sí? Y el infarto cerebral, los cinco grupos que hemos visto, ¿no? Que causa indeterminada, causa rara. Bueno, pero mire, hay un grupo de isquemia que no es focal solamente, sino que es global, ¿ya? Y esa isquemia suele ser por hipoflujo, va frecuentemente por ausencia de flujo. La ausencia de flujo, no, de flujo, ausencia de irrigación del cerebro. Recuerda que el cerebro se irriga por dos arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y dos arterias vertebrales que rápidamente se unen para formar la basilar. Entonces, si hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Se deja irrigar esas grandes arterias y el cerebro se desabastece. Y ambos hemisferios pueden producir infarto masivo. Ese sería por el caso de paro cardiorrespiratorio. Hemos mencionado que es quizás la enfermedad neurológica más importante, para muchos la más importante, ¿no? Y no falta razón. Uno, porque es una emergencia neurológica, inclusive de las más frecuentes que llegan a los hospitales, ¿no? Dos, porque observemos, actualmente es la segunda causa de mortalidad global a nivel mundial, detrás de otro infarto, que es el infarto cardíaco. O sea, en el mundo, las enfermedades vasculares, ¿no? Ya sea cerebral o cardíaca, están tomando ya de algunas décadas mucha preponderancia, ¿no? Es, sin duda, la causa médica de discapacidad permanente del adulto
la primera causa de discapacidad, ¿no? Y es triste porque son personas que, como usted o como yo, pues, están, digamos, haciendo su vida de lo más normal, ¿no? Y sufren, pues, estos accidentes cerebrovasculares, sobre todo de grandes vasos, ¿no? Sobre todo de grandes vasos, ¿no? Por ateroma o por problema cardíaco, ¿no? Y son infartos, pues, grandes o medianos o extensos, ¿no? Que invalida, pues, al paciente de la noche a la mañana, como dice Picha, ¿no? Acá tienen estadísticas, la Organización Mundial de la Salud ocurre más o menos 20.5 millones de delitos anuales y 5.5 son fatales, más o menos, ¿no? De 4 a 1, según esta bibliografía que ven acá, ¿ya? La mitad de los ictus ocurre en personas mayores de 75 años y un tercio en mayores de 80 años. Vamos a ver después una casuística donde queda claro que la edad es un factor también de riesgo. La edad es también un factor de riesgo. ¿Ya? Bueno, la pregunta que ustedes me van a hacer es ¿por qué pensar en el accidente cerebrovascular? Entonces, a mi juicio, hay 3 grandes conceptos que te hacen de una emergencia uno piense en accidente cerebrovascular. Primero, estamos hablando de una enfermedad de presentación aguda, o sea, una enfermedad, un cuadro neurológico de presentación aguda. Acá no estamos hablando de enfermedad de semanas, meses y años. Estamos hablando de una enfermedad que en minutos o horas o días a lo más tiene su presentación. ¿Bien? Entonces, el carácter agudo es un concepto principal, ¿no? El carácter agudo, ¿no? Para pensar en accidente cerebrovascular, ¿no? Segundo, que un buen grupo de estas accidentes cerebrovasculares está relacionado con factores de riesgo, Hay 5 que son universalmente conocidos, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, fumador pesado, ¿no? Dislipidemia, o sea, colesterol alto, sobre todo en LDL, ¿no? Y también edad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos accidentes cerebrovasculares sí están relacionados con factores de riesgo en un gran porcentaje. Y lo tercero, ya, difícil que te dé un accidente cerebrovascular que comprometa ambos hemisferios, al menos que sea un paro cardiorrespiratorio, en la cual el compromiso es global, digamos, sino de ambos hemisferios. Recordad que nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales, que cada hemisferio cerebral tiene 5 lóbulos, 4 superficiales, frontal, parietal, temporal, occipital, y uno profundo, que es el lóbulo de Lenz. Entonces es bien difícil que te dé un accidente cerebrovascular bilateral. Lo que te suele dar es un solo hemisferio, ¿no? Es por eso que estos accidentes cerebrovasculares tienen un cuadro de focalización. Entonces, cuando hay signos focales, para diferenciar de los signos globales, entonces ahí sí hay que pensar en accidente cerebrovascular. Un signo focal, por ejemplo, es la debilidad en mi cuerpo. No de todo el cuerpo, sino en mi cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, entonces la focalidad estaría en el hemisferio derecho, ¿no? Otro signo focal es la dificultad para la expresión. Estamos hablando de una fascia de Broca, ¿no? Entonces, la focalidad estaría en el lóbulo frontal, ¿no? En el lóbulo frontal, más propiamente en el área secundaria, más propiamente en el área de Broca, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene una presentación aguda de un cuadro, este cuadro es focal y está relacionado con factores de riesgo, ¿no?
Entonces, de lejos, uno tiene que pensar primero en accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Desde el comienzo uno tiene que pensar en accidente cerebrovascular, ¿no? Muy bien. Bueno, acá ustedes tienen en esta bibliografía del año 2000 los factores de riesgo del infarto cerebral, ¿no? Y acá lo importante es que lo divide en modificables, no modificables y potencialmente modificables. Y esto es importante porque donde nosotros podemos actuar no es en los no modificables. Nosotros no vamos a cambiar la edad del paciente, ¿no? Menos el sexo, ¿no? Menos la raza, ¿no? ¿Está bien? Lo que sí podemos cambiar son los factores modificables, ¿no? La hipertensión controlable, el tabaquismo, pues que deje de fumar, ¿no? Consumo de alcohol, que deje de tomar, obesidad, que baje de peso. Los modificables sí, la medicina puede interferir y el paciente sí puede cambiar. ¿Okay? Y estos son los documentados, según esta bibliografía. Porque también hay otros que no están bien todavía documentados, ¿no? En esta bibliografía, ¿no? Y ya hemos mencionado, de estos documentados son 5 los que tienen más peso. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, edad y fumador pesado. Acá ustedes tienen una estadística de 553 casos. Siempre las clases combinándolas con estadística para ver casos, para ver que estamos en lo concreto también, no solamente se trata de lo teórico, sino qué dicen las casuísticas, ¿no? En Europa, en Perú, en Chile, en lo que sea. Entonces acá tienen una casística de 553 casos, ¿no? 553 casos, ¿no? El estudio en Rictus. Y observen, miren, observen, ¿no? Hipertensión arterial tuvieron esos 553 casos, 74%, 74%, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y mira, acá inclusive está, ¿con qué lo estaban tratando la hipertensión, no? Con diuréticos, con inhibidores de la ECA, con beta bloqueadores, más inhibidores de la ECA, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? ¿Bien? Veamos diabetes. De estos 553 casos, 29% tenían diabetes, 29.8%, o sea, 160 casos, ¿no? Y acá también tienen ustedes con qué lo estaban tratando, ¿no? Con hipoglicemiantes orales, o sea, la metformina, que es la que se usa bastante, ¿no? O la dibentlamida, con insulina, ¿no? Cristalina o rápida, bueno, con ambos. La fibrilación auricular, 55 casos, 9.9%. Esta fibrilación auricular tiene clara relación con un tipo de infarto, el infarto cardioembólico. El infarto cardioembólico. ¿Está bien? Se forma un coágulo en el corazón y por un émbolo se va al cerebro. La dislipidemia, 209 casos, 37.8%. Y acá también tienen fumador, 87 casos, 15.7%. Acá también tienen una casuística del Hospital Nacional Guillermo Almenara, ¿no? Del año 1987 a 1998, ¿no? En la cual en ese tiempo hubo 1.156 pacientes con ictus isquémico, infarto cerebral, y 361 pacientes con hemorragia intracerebral. ¿Está bien? Y ustedes pueden ver acá los factores de riesgo que se encontró en ambos, ¿no? Y a la cabeza la hipertensión arterial, ¿no? En isquémico, 69.46% de pacientes lo padecían. Y en hemorrágico, más 71.79%. Isquémico también, dislipidemia, tabaquismo, diabetes, que es lo mismo que hemos mencionado, los 4 grandes.
Estos son los 4 grandes, más fumador. Son los 4, estos no, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, hipertensión, más la edad. Estos son los 4 grandes, ¿no? El isquémico, ¿no? Y acá tienen el hemorrágico. El hemorrágico, la gran mayoría tiene relación con hipertensión arterial. En hemorragia, hipertensión arterial, como se dice, gana por goleada si se trata de factores de riesgo, si se trata de comparar con otros factores de riesgo. También tienen otra casuística del Hospital Nacional Guillermo Almenara, 2003-2009, en pacientes que fueron trombolizados, ¿no? Trombolizados, se le dice la fibrinolisis, ¿no? O sea, se colocó alteplasa, ¿no? Antes de las 4 horas y media, y en algunos casos, en muchos casos, esta alteplasa pudo romper el coágulo, y de nuevo reperfundir y recuperar gran parte de la función o parcialmente, ¿no? ¿Ya? En esta casuística, ¿no? En esta casuística, 14 tuvieron hipertensión, 12 problemas cardíacos, ¿no? 6 diabetes, 3 dislipidemia y 3 fumador. Es una casuística bastante cortita de 23 pacientes. Y como decíamos, son 5 los grandes, ¿no? Pero son muchos más factores de riesgo, pero 5 los grandes, ¿no? Y uno de los grandes es la edad. Entonces acá tienen ustedes una casuística de México, de 669 pacientes, 669 pacientes, ¿no? 669. Y pueden observar, ¿no? De 30 a 80, cómo va aumentando con la edad. Los accidentes cerebrovasculares aumentan con la edad. ¿Está bien? Ahora, cuando el paciente llega a la emergencia, ya hemos mencionado que hay 3 conceptos claves, ¿no? 1, cuadro agudo, ¿no? 2, que sea compromiso focal, ¿no? Y 3 factores de riesgo. O sea, con esos 3 criterios nosotros podemos rápidamente pensar que este es accidente cerebrovascular de lejos como primera causa. Pero, ¿qué sucede? Sobre todo en los países en los cuales no hay mucha conciencia de esta enfermedad, ¿no? Generalmente son los países en vía de desarrollo, donde a veces no hay educación de la salud, ¿no? Una gran mayoría de pacientes no sabía que poseía, o sea, un importante grupo de pacientes no sabía que poseía un factor de riesgo, sino hasta que le da el accidente cerebrovascular. No sabía que poseía el factor de riesgo, sino hasta que le da el accidente cerebrovascular. Entonces acá ustedes tienen 186 pacientes. De los 186 pacientes que llegaron a la emergencia por accidente cerebrovascular. ¿No? De los cuales 24 no presentaban hipertensión, que no conocía el paciente. 11 diabetes, que no conocía el paciente. 49 hipercolesterolemia, o sea, 26.3%, que no conocía el paciente, ¿no? 22 fibrilación auricular, o sea, 11.8%, que no conocía el paciente. En total, 96 pacientes, 51.6%, no sabía de sus factores de riesgo cerebral. ¿Ya? La mitad y un poco más no sabía de sus factores de riesgo cerebral. No sabía. Es por eso que es importante participar de las campañas de descarte de factores de riesgo. Campaña de descarte de factores de riesgo, ¿no? O cada cierto tiempo, ¿no? Evaluarse por un médico. ¿Okay? Porque si nosotros controlamos los factores de riesgo, entonces las posibilidades de que se produzca un infarto cerebral disminuyen, ¿no? Disminuyen significativamente, ¿no? Entonces, de este estudio se concluye que se debe realizar campañas
para implementar la detección de estos factores, ¿no? Este estudio es antiguo, ¿no? Actualmente sí se hacen algunas campañas, o sea, también por la parte médica implementarla, pero por la parte de los pacientes en asistir, ¿no? Bueno, había mencionado que hay síntomas focales y síntomas generales, ¿no? Y que cuando un paciente presenta en forma aguda un cuadro focal, en principio hay que pensar en un accidente cerebrovascular, ¿no? En principio. En cambio, cuando presenta un cuadro general, dolor de cabeza, ¿no? Somnolencia, ¿no? Náusea. Bueno, no necesariamente va a ser un accidente cerebrovascular, más bien hay que descartar causas metabólicas u otras. Estamos felices de darles sus días. Gracias por contar con nosotros para llevarlos de ti. Ya está. Continuamos. Hay síntomas entonces, según esta bibliografía de la Organización Mundial de la Salud, que son más compatibles con accidentes cerebrovasculares y que son menos compatibles con accidentes cerebrovasculares. Entonces, en estos síntomas que son más compatibles, y ya inicialmente pensar en accidente cerebrovascular como primera posibilidad, y en estos síntomas, ¿no? Descartar otras causas, pero si no, pensar también en accidente cerebrovascular. Muy bien, continuamos. Ya. Cuando apareció la trombolisis, o sea, la posibilidad de destruir el coágulo, ¿no? Destruir el coágulo que obstruye una arteria, ¿ya? Entonces se supo que esta trombolisis podría ser eficaz, pero si el accidente cerebrovascular tendría poco tiempo. Inicialmente hablaban de un tiempo de menor de 3 horas, después ampliaron a un tiempo menor de 4 horas y media, ¿no? Y actualmente hay discusión del tiempo o otros estudios, ¿no? Pero lo que ha quedado histórico es 4 horas y media, ¿no? Y se sigue discutiendo si se puede ampliar ese tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, como que tenía que tempranamente determinarse si el paciente tendría accidente cerebrovascular, entonces se adoptaron medidas como esta escala prehospitalaria de Cincinnati, ya, medios para que los paramédicos, para que los que trabajan en las comunidades, ¿no? Cuando tenga un paciente estos síntomas, ¿no? Piense que una gran posibilidad de accidente cerebrovascular y que la conducta más apropiada es que lo lleve lo más temprano al hospital, ¿no? Lo más temprano al hospital, antes de las 4 horas y media, por supuesto, para que los especialistas de neurología, emergencia, ¿no? Evalúen la posibilidad de trombolisis, ¿no? De trombolisis. Recuerde, antes de la trombolisis, la conducta de los médicos frente al accidente cerebrovascular era pasiva nomás, ¿no? Era pasiva, ¿no? Pero cuando apareció la trombolisis podría ser activa, o sea, podría haber la posibilidad de romper el coágulo o el trombo que obstruye la arteria y que produce el infarto, ¿no? Podría ser activa. Muy bien. Entonces acá tienen la escala prehospitalaria de Cincinnati, cuya propuesta apareció en los anales de emergencia médica en 1999, ¿no? Y que constituye de 3 evaluaciones cortitas, ¿no? Uno, la posibilidad de sonreír del paciente. 2, la fuerza de las extremidades. Y 3, la expresión fluida del paciente. Cuando
El paciente sonreía asimétricamente, o sea, tenía una parálisis facial. Cuando el paciente se le caía un brazo, es decir, tenía debilidad de un miembro, o cuando el paciente tenía dificultad, no para comprender, sino para expresarse, ¿no? Si tendría los tres, habría un 88% de que lo que estuviera apareciendo sería un accidente cerebrovascular. Y si tuviera solo uno, las posibilidades son del 72%. Ahora, si bien es cierto, paciente con factores de riesgo, presentación aguda y sobre todo un cuadro focal de lejos, entonces pensar en accidente cerebrovascular, ¿no? Otras condiciones, por ejemplo, presentación subaguda, que no tenga factores de riesgo y que tenga síntomas no focales, nos hace descartar, en principio, otras causas, y acá están los diagnósticos diferenciales, ¿no? Otras causas, ¿está bien? Por ejemplo, miastenia gravis es debilidad, pero debilidad ondulante, no aguda, sino en el tiempo, crónica, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo sospecho que tengo un accidente cerebrovascular y trabajo en el hospital, o sea, si no trabajo en un hospital, o trabajo en establecimiento de salud, digamos así, o, 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 o el sospechoso se encuentra en la comunidad donde yo estoy participando, o su familiar mío, lo que yo tengo que hacer es trasladarlo al hospital, ¿no? Para su evaluación lo más pronta, ¿no? Y su determinación, ¿no? De qué conducta tomar. Pero, si yo trabajo en un hospital, ¿no? Una vez que tenga esos elementos, sobre todo de factores de riesgo, de presentación aguda de cuadro focal, tengo que acudir a un estudio, Ese estudio se llama la tomografía axial computarizada de encéfalo simple. Tomografía axial computarizada de encéfalo simple, ¿no? Entonces, este estudio sí me va a poder rápidamente determinar si hay un accidente neurovascular. En el caso del hemorrágico, desde el comienzo. En el cáncer isquémico, la gran mayoría de casos, pero también es cierto que hay un porcentaje de casos que hay que volver a repetir el examen, ¿no? Dentro de 24 horas. Bueno, acá tiene una tomografía con un pequeño infarto, en esta pequeña área hipodensa que no se encuentra en el lado contralateral, ¿no? Ese es un infarto lacunar, un infarto de pequeño vaso, que hemos dicho que sobre todo se encuentra en la parte profunda del cerebro, acá en un núcleo basal. Acá hay una tremenda área que nos puede hacer pensar que el paciente está cursando con un accidente cerebrovascular agudo, ¿no? Pero consultamos y el paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular en el lado derecho y sufre y padecía ya una secuela izquierda de debilidad. Entonces, esta tomografía no es de un accidente cerebrovascular agudo, sino es de una secuela de accidente cerebrovascular. De una secuela de accidente cerebrovascular. Ya, una secuela, ¿no? ¿Y cómo yo sé? Porque la densidad, cuando es secuela, se acerca cada vez más al agua. La densidad, cuando es secuela, se acerca más al agua. La densidad se hace más oscura, se acerca al agua. Y lo otro, cuando es secuela, se retrae y jala un poco el ventrículo. Cuando es secuela, el área se retrae y jala un poco el ventrículo. Acá tienen otro infarto. Comparen la densidad de acá bien oscura con la densidad acá más tenue. Otro infarto. Pero miren que este infarto sí es extenso. ¿Ya? Este infarto está agarrando el área frontal y el área parietal.
el área frontal y el área parietal por lo menos, fronto parietal por lo menos, ¿está bien? Del hemisferio izquierdo, ya. Este infarto extenso estaría tomando el área de la arteria cerebral media. Recuerden que sí, que en el cerebro existen tres arterias, ¿no? Cerebral anterior, cerebral posterior y cerebral media. Y este infarto dibuja el territorio de la cerebral media. Cuando hay un infarto cerebral, ya, cuando hay un infarto cerebral, ya, cuando hay un infarto cerebral, se produce muerte en el territorio afectado y alrededor se produce un tipo de edema inicialmente. Ese edema es el edema citotóxico. Entonces, por ese edema citotóxico, esta área empieza a aumentar de tamaño, por el edema citotóxico. Y aumenta al extremo que empieza a desplazar los ventrículos hacia el lado contrario. Desplaza los ventrículos hacia el lado contrario. Y la línea media, esta es la línea media, no sé si se logra ver, la línea media, perfecto, se ve desplazada. Pero como esto es un infarto extenso, el edema va a ser extenso. Y si es el edema extenso, más fácilmente va a desplazar la línea media. ¿No? Y acá tienen ustedes el infarto, pero al tercer día, ¿no? Persistiendo en edema, ¿no? Y persistiendo un poco más en su desplazamiento. Bueno, acá tienen ustedes, ¿no? También infartos, pero no del cerebro, sino del cerebelo. Cuando revisemos las arterias del cerebelo, vamos a ver que hay tres arterias, ¿no? La arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa superior. La arteria cerebelosa superior. Si observan esta estructura, es el tronco cerebral. ¿Está bien? Esta es la estructura más o menos que recuerda que la estructura más superior del tronco cerebral es el mesencéfalo, donde sigue la protuberancia y sigue el bulbo. Esta altura más o menos es protuberancia mesencéfalo, ¿no? ¿Está bien? Y ahí estaría la lesión de la arteria cerebelosa superior. Esta altura es la protuberancia. Y ahí tenemos la arteria cerebelosa anterior inferior, ¿no? Y esta es la lesión en el hemisferio izquierdo. Acá estamos más abajo, acá ya estamos en el bulbo. Entonces tenemos un infarto que afecta el bulbo y también el cerebelo derecho. Arteria cerebelosa posterior inferior. A esta se le llama la pica, ¿no? La pica. Esta se llama la aica, pica aica. Si nosotros tenemos un paciente cuyo cuadro clínico agudo neurológico tiene menos de 4 horas y media, ¿no? Entonces hay la posibilidad de trombolizar. Para eso yo hago, aparte del tiempo de saber que tiene que ser 4 horas y media antes, yo evalúo el estado neurológico del paciente. ¿No? Y eso lo hago a través de esta escala, la escala de NIHSS. ¿Ya? Si yo sumo el total de puntaje, voy a tener un puntaje de 42. ¿Ya? De 42. Entendiendo que el puntaje 0
es lo que corresponde a una persona normal, sana, desde el punto de vista neurológico, y el puntaje 42 es el otro extremo, ¿no? El extremo en el cual el paciente tiene un compromiso neurológico total, por ejemplo, estado de coma, ¿no? ¿Ya? La escala de Nick, entonces, evalúa el nivel de conciencia, las preguntas temporales, las órdenes, la mirada, la visión, la parálisis facial, el movimiento de las extremidades derechas como izquierdas, la coordinación, la sensibilidad, el lenguaje, el habla, ¿no? Y la atención. Y con eso se tiene un puntaje, ¿no? En la bibliografía los puntajes que se pueden en la bibliografía, los puntajes que se pueden trombolizar, ¿no? Van de 5, a 25, de 5 a 25, ¿no? De 5 a 25. Mientras el puntaje sea más bajo, menos riesgo de transformación hemorrágica. Todo lo diferente es el puntaje más alto, ¿no? Más riesgo de transformación hemorrágica. Entonces, mientras más puntaje se tenga, hay que tener mucho más cuidado. Porque no solo la trombolisis no puede ser, no deja de ser a veces efectiva, sino que puede haber una hemorragia intracerebral. ¿Ya? Acá tienen ustedes criterios de inclusión para la trombolisis intravenosa, criterio de inclusión, ¿no? Síntomas neurológicos por un periodo inferior a 270 minutos de evolución. En otras palabras, 4 horas y media. Según esta bibliografía del 2012, escala de Nick de 5 a 23. De 5 a 23. Edad mayor de 18 años. Aunque yo he tenido la oportunidad de trombolizar una niña, ya, una niña, digamos así, de 10 años era, pues, ¿no? En trauma shock pediatría, obviamente trabajando con el pediátrico, la enfermera, en la cual esta niña tenía antecedentes cardíacos, de cardiopatías congénitas, ¿no? Y vino con un cuadro neurológico focal, ¿no? Entonces, estaba bien detallado el antecedente cardíaco y la presunción de que era un infarto cardiopólico era clara, ¿no? Y el tiempo de enfermedad que vino era pues bien temprano, 3 horas o así, ¿no? Obviamente se le consultó pues a sus padres, aceptaban o no la trombolisis, porque eso se hace con autorización, ¿no? Bueno, aceptó la trombolisis. Bueno, agradecer también a Dios y también la suerte, porque felizmente que salió todo bien, ¿no? Salió todo bien. Muy bien. También tienen que tomarle una tomografía, y en la tomografía debe salir normal. Pasa aún sin sangrado, ¿no? Debe salir normal, ¿no? Y, ojo, tiene que estar ausente una serie de criterios de exclusión, Acá tienen ustedes criterios de exclusión para trombolisis intravenosa, ¿no? En estas dos bibliografías de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Stroke, en 2009, ¿no? Y otra bibliografía de neurociencias, de Jornal de Clínica de Neurociencia, en 2012. ¿No? Entonces acá tienen los criterios de exclusión. ¿Qué quiere decir criterios de exclusión? Que si el paciente llega con una de estas características, entonces no se hace la trombolisis o se valora riesgo-beneficio. No se hace la trombolisis o se valora riesgo-beneficio. Por ejemplo, si el paciente tiene hemorragia cerebral, entonces no se hace la trombolisis, bueno. Si el paciente tuvo antecedentes de hemorragia gastrointestinal reciente o urinaria, tampoco, porque puede haber sangrado, ¿no? Si el paciente tiene una presión
alta refractaria, ¿no? Altísima la presión arterial refractaria, alta, no, tampoco, ¿no? Entonces hay una serie de indicaciones de que nos limita, pues, la trombolisis porque aumenta el riesgo de que haya una hemorragia por una trombolisis, ¿no? Acá tiene las pautas para la trombolisis, ¿no? Las pautas. La sustancia se llama activador tisular de plasminógeno, activador tisular de plasminógeno. Acá ven la secuencia como se tiene ese activador tisular de plasminógeno. ¿Está bien? Y tienen acá las pautas para la administración de este activador tisular de plasminógeno, ¿no? Ustedes calculan 0,9 miligramos por kilogramo si el paciente pesa 50, ¿no? 50 por 0,9 sería 4,5, ¿no? 4,5 gramos, ¿no? ¿Está bien? No, no. 45 gramos, perdón, 45 gramos, ¿no? El paciente pesa 50 kilogramos, 45 gramos, ¿no? Y de lo que calculan, por ejemplo, si el paciente pesaba 50 sería 45 gramos, miligramos, perdón, 45 miligramos, y de lo que calculan 10%, o sea, de 45 miligramos, 10% es 4,5 miligramos, directo lo envían por bolos directos, como hacen enfermeros directo en bolo, y 90% se administra, el 90% restante se administra en una hora. Vuelvo a insistir, si tengo un paciente de 50 kilos, la dosis que tendría que darle sería 45 miligramos, porque 50 por 0,9 miligramos es 45 miligramos. Calculo la dosis en bolo, recordad que es el 10%, el 10% de 45 miligramos es 4,5 miligramos. Y el resto lo administro en... Doctor, disculpe, ¿cómo se llama ese medicamento? Activador tisular de plasminógeno. ¿Con qué nombre se consigue? Ya, vamos a hacer un paréntesis para conversación, ya, ahorita mismo. Actualmente hacen trombolisis en Exsalud, los hospitales grandes, ¿no? Almenara, Revaliati, Sabogal también debe estar haciendo, ¿no? Porque es una medicación bien costosa y porque tiene que tener soporte, ¿no? También hacen algunas clínicas, ¿no? Y seguro deben hacer algunos hospitales MINS, pero nivel 4, actualmente. Recuerdo, antiguamente nosotros éramos pasivos frente al accidente cerebrovascular. ¿Está bien? O sea, frente a la obstrucción de la arteria, no hacíamos nada para romper la arteria, para romper el coágulo, el trombo, no hacíamos nada, ¿no? ¿Está bien? Pero ahora, ya de alguna década, hay la posibilidad de ser activo, o sea, de romper el trombo. ¿Está bien? En Perú se está haciendo ya algunas décadas, ¿no? Lo que pasa es que los pacientes tienen que ser bien seleccionados. Los pacientes tienen que ser bien seleccionados. Y a manera de enseñanza, yo diría que una primera selección es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, ¿no? El tiempo, o sea, tiene que llegar tempranamente al hospital, ¿no? Un tiempo menor de 4 horas y media. Pero si llega menor a 4 horas y media, si llega a 4 horas y media mientras le hace la tomografía, le evalúan de todas maneras, demora media hora, ¿no? Más aún que ahora hay coronavirus, en la cual tienen que limpiar el tomógrafo, bueno. Pero se tiene que hacer 4 horas y media antes, pero con un tiempo menos de 4 horas y media del evento de accidente cerebrovascular. Un tiempo menos de 4 horas y media. ¿Sabe? Que transcurrió el evento de accidente cerebrovascular. 2, es que no puede ser los extremos, o sea, no puede ser un paciente que tiene neurológicamente comprometido. Por eso se tiene la escala de NIC de 0 a 40. O sea, un paciente neurológicamente comprometido con un NIC de 35, que tenga tetraplegia, no, pues no.
¿Bien? Ni tampoco un paciente que a la justa tenga digamos así, una parálisis facial chiquita, ¿no? ¿Bien? Entonces la literatura habla de 5 a 24, 5 a 23, 5 a 24. Particularmente yo trabajo de 7 a 20. De 7 a 20. No me gusta tampoco estar en el filo de la navaja, ¿no? Porque si tiene un NI de 24 y si por a veces hay transformación hemorrágica, la probabilidad de muerte a veces está más presente, ¿no? ¿Ya? Lo tercero es que tiene que ser un paciente bien filtrado. A veces te llega un paciente que solo tiene antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Perfecto, a veces se le hace. Pero a veces te llega un paciente que tiene enfermedad renal crónica con hemodiálisis, que tiene cáncer, que le han operado de la PLCA hace 2 semanas, que están anticoagulados, que tienen 85 años. Entonces tiene que ser bien filtrado. ¿Está bien? Un poco, deja el celular, ¿ya? ¿Ya? Tiene que ser bien filtrado. ¿Está bien? Es 3. 3. 4. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Perdón? ¿Quiere preguntar? ¿Entrejado en grado? Ah, creo que amigo. No, amigo, entra de grado. sí, correcto. Continúo mi conversación. 4. Si ustedes van a hacer la trombolisis, tienen que tener soporte, ¿no? Esa trombolisis se hace en trauma shock, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de ser un hospital grande, donde tienen emergencistas, tienen cardiólogos, tienen neumólogos, tienen nefrólogos, tienen neurocirujanos, o sea, tienes todo, digamos así, o casi todo tienes, digamos así, para apoyarte, ¿no? Entonces, estas trombolisis, es más, tenemos enfermeras bien capacitadas porque están ahí, que vayan todos los días su trabajo es eso, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, tiene que tener soporte. Una unidad de trauma shock, tiene que tener soporte. Porque la trombolisis nosotros lo hacemos en la unidad de trauma shock. Y requiere la primera hora de vigilancia. La primera hora requiere de vigilancia. A veces lo vigilamos nosotros, a veces lo vigila el médico residente de neurología o de emergencia. La vigilancia, mientras le van poniendo la hora, ¿no? ¿Ya? Y la vigilancia es que no sangre, pues, ¿no? De que no trepe mucho la presión, ¿no? De que no empeore neurológicamente, ¿no? Porque si es así, se suspende la trombolisis, ¿no? Esa es la vigilancia de la hora, ¿no? Y por eso que uno tiene que tener logística, tiene que tener una unidad de trauma shock. Y, es más, también ya tiene que ir pensando que después de la trombolisis, este paciente también va a tener una segunda vigilancia de 24 horas. O sea, este paciente no lo voy a enviar a generales, ¿no? Donde hay, digamos, 15 pacientes para una enfermera, ¿no? Un técnico y que la ven por turno, pero más no, pues no. Este paciente tiene que ir a una unidad de monitoreo. La primera hora es un monitoreo estricto, ¿verdad? Pero después es un monitoreo, no tan estricto, pero un monitoreo pues, con sus funciones vitales, ¿no? Y su vigilancia de un enfermero, un médico que esté al tanto, pues, ¿no? ¿Ok? Ese es 4. ¿Ya? Quinto, se sobreentiende que antes de hacer la trombolisis, ustedes tienen que tener una tomografía. Eso tiene que tener una tomografía a la mano antes de hacer la trombolisis y después de la trombolisis también tiene que haber un seguimiento, ¿no? Para confirmar el éxito o el fracaso, porque a veces también se fracasa, ¿no? De la trombolisis, entonces también tiene que contar con un tomógrafo. Entonces, todo esto implica de que yo tenga cierta tranquilidad para poder hacer una trombolisis, el especialista en todo caso, ¿no? Pero si falla uno esto, puede fracasar la trombolisis con facilidad, ¿no? Puede fracasar la trombolisis con facilidad. Otra pregunta que quieran hacer. Doctor, buenas tardes, ¿podría realizar qué? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, acá me está preguntando a la derecha. O si no,
Bueno, activen su micro si quieren preguntar algo. Espera, no, quiero ver el chat que dice, ¿no? El chat, vamos a ver. Doctor, una consulta. Si la trombolisis no se realiza dentro de las 4 horas y media, no se puede implementar ese procedimiento, definitivamente. Aún así tenga todo el soporte necesario. La buena pregunta. Para la literatura global estandarizada, 4 horas y media es el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Esa es la global estandarizada. Entonces, bajo ese marco teórico, un paciente de 10 horas, 2 días ya no se podría hacer la trombolisis. ¿Está bien? Pero también es cierto que ahorita estamos en la neurología vascular avanzada. ¿Ya? Entonces, en la neurología vascular avanzada hay estudios del cerebro, ¿ya?, que determinan qué fase está muerta y qué fase está en penumbra. Ahora vamos por partes. Cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿ya?, definitivo, entonces va a haber un área muerta, ¿ya?, que muere por falla de irrigación, ¿no?, de oxígeno y glucosa. ¿Sí? Va a haber también un área sana. Pero en el medio de los dos va a haber un área de penumbra, ¿ya? Un área que está viva, pero con pobre irrigación. Ese es un área de penumbra. Con pobre flujo sanguíneo cerebral. Con pobre flujo sanguíneo cerebral. Recuerda que el flujo sanguíneo cerebral es más o menos 50, 60, ¿no? ¿Ya? Esta área de penumbra es más o menos 40, 30, 20. ¿Está bien? Esa área de penumbra es la lucha de la medicina con la enfermedad, ¿no? La medicina va a hacer que esa área de penumbra se vaya para lo sano, y la enfermedad va a querer que esa área de penumbra se vaya para los muertos, ¿no?, los enfermos que mueran. Entonces, hay estudios actuales, ¿ya?, que determinan qué área está muerta y qué área de penumbra hay. Y si hay área de penumbra, ¿está bien? Entonces, yo te hago una pregunta. Si un paciente tiene, con estos estudios, tiene 5 horas, pero todo el área ya está muerta y no hay área de penumbra, ¿le harías trombolisis? No. No creo. No. Pero si solamente un área está muerta y hay un montón de área de penumbra que está vigente, con estos estudios sí se puede hacer trombolisis. ¿Está bien? Ese es un concepto, ¿ya? Porque hay áreas que tú lo puedes luchar. ¿Está bien? El tejido lo puedes luchar para recuperar. La otra, que cada cerebro es distinto, ¿ya? Mírenme, nosotros tenemos en nuestra base del cerebro el polígono de Willis, ¿no? ¿Ya? Y ese polígono de Willis nos permite contrapesar la irrigación. O sea, si por ABC falla la irrigación de una arteria, entonces por el otro lado va a llegar otra arteria irrigada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Y cada cerebro tiene su vasculatura cerebral diferente. ¿En qué sentido? En que algunos tienen más colaterales y otras menos colaterales. ¿Está bien? El que tiene más colateral, su cerebro puede ser auxiliado más fácilmente, porque las colaterales al final lo van a auxiliar. Y puede salir el cerebro, ¿no? Pero el que tiene pocas colaterales, una vez que se destruye la principal, hay más facilidades de que fallezca. Entonces los estudios nuevos ven también la colateralidad, ¿no? ¿Está bien? Y ven estos circuitos. Si hay circuitos y esa colateralidad, también puedes plantear la prolongación del tiempo de trombolisis. Pero si no hay, no. Ahora, estos estudios, en Europa, Estados Unidos, se están haciendo en los centros vasculares. No se hacen en cualquiera, ¿no? Y acá en Perú, el Instituto de Ciencias Neurológicas está proponiendo hacerlo, pero están tratando de armarlo porque son varias cosas que tienen que ser todo un equipo, ¿no? Todo un equipo, ¿no? Ya, y de repente la tienen que aplicar, no sé si hará uno que otro. Y el almenara también, uno que otro también, porque una vez hubo oportunidad inclusive de hacer resonancia con difusión y perfusión en un accidente cerebrovascular. Pero eso no es lo originario, eso no es lo universal.
sea, no es que tengas que hacer el resonador con difusión, perfusión, todas las 24 horas, etcétera. No, o sea, ese no es lo universal. No. Entonces, en los estudios avanzados hay esa propuesta, ¿ya? Pero ahora, por ahora, el estándar es 4 horas y media por tomografía. Eso es lo que está universalizado, esa es la experiencia, ¿no?, que hay en el mundo, en Latinoamérica, en Perú, ¿no? Eso es lo que sabe un neurólogo, o sabe un emergencista también, ¿no?, de formación. Y lo maneja, no solamente sabe, sino el nivel 4 también lo maneja, ¿no? Ese es el estándar. Otra pregunta que quieren hacer. Ya, bueno, ya no hay otra. Vamos a ver si otro bueno escucha. Bueno. Continuamos ya. Ya acá estamos. Se logra ver, sí, ¿no? Sí, está compartiendo. Recomendaciones sobre el manejo general y tratamiento concomitante. Entonces, si otro trombolysis tengo varias recomendaciones, ¿no? Pero uno de los principales, el paciente debe monitorizarse preferiblemente una unidad de ictus, ¿no? Otra recomendación, por ejemplo, es realizar una exploración de la cada 15 minutos. O sea, recuerda que la trombolisis se hace en 1 hora. En esa hora tiene que estar vigilando el médico asistente, o si no el médico residente, pero tiene que estar vigilando, ¿no?, en esa hora, ¿no? Y después en las 24 horas, ¿no? 1 hora el trombocho y después las 24 horas una unidad intermedia, pero esa vigilancia de 24 horas ya no es tan estricta, ¿no? Es más espaciada, digamos así, ¿no? Evitar en lo posible retrasar al máximo la colocación de sondas urinarias o nasogástricas, funciones arteriales. Mire, llega el paciente, al toque se le toma sus análisis en sangre. ¿Por qué? Porque una vez que es trombolizado, ya, tú lo pinchas y puedes sacar. Le voy a contar algunas experiencias ya. Una vez hubo un paciente que tenía... Una vez escucha, ¿no? Una vez un paciente que tuvo accidente cerebrovascular, se cayó y se hizo un chichocito. Ya. Le tomó su tomografía y estaba normal, estaba, digamos, entre las 3 horas y media, no tenía muchos factores de riesgo. Total, se decidió trombolizar, ¿no? ¿Y sabe lo que pasó? Este chichonchito se hizo un chinchonzón, ¿no? Y tuvimos que colocar, y tuvo que estar, digamos, un personal de salud, un enfermero, un residente, constantemente apretándolo ahí el hematoma, el cefalohematoma, el chichón. El cefalohematoma se llama técnicamente, ¿no? ¿No? O sea, cuando uno tromboliza, es más que la equivocación. O sea, si tú tienes una herida cortante, te empieza a sangrar así, ¿ya? Entonces, preferible evitar colocar sondas urinarias o nasogástricas, ¿no?, a estos pacientes con trombolitis. Y si lo vas a poner, tienes que ponerlo antes. ¿Está bien? Si vas a traer sangre, preferible extraerlo antes de la trombolisis. ¿Sí? El gran temor de la trombolisis y el gran cuco es la transformación hemorrágica. La transformación hemorrágica. Miren, acá tiene una bibliografía y ven la causa de transformación hemorrágica, ¿no? Y una es la administración de terapia trombolítica. Una es la administración de terapia trombolítica. Otra causa de transformación hemorrágica es el infarto gigante. Mientras más grande sea el infarto, más proclive a transformación hemorrágica es. También, recuerda que son 5 infartos, ¿no? Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, causa indeterminada, ¿no?
y causa rara, ¿no? Si es de origen cardioembólico, también es más proclive a tener transformación hemorrágica, ¿no? Y por último, si el paciente tiene glucosa alta o se cursa con valores de glucosa bien alta, esta glucosa también hace proclive a tener transformación hemorrágica, ¿no? La transformación hemorrágica sea más o menos el 9% de los infartos cerebrales, ¿no? Ya. Muy bien. Y se convierte en hematomas, en colecciones más grandes, en 1.5 o 3.2% de casos. ¿Ya? Acá ustedes tienen la irrigación cerebral. Recordar que para irrigar la masa encefálica, ¿ya? Ustedes tienen dos arterias carótidas, ¿no? Dos arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y también tienen las arterias vertebrales que van a formar la basilar, ¿no? Que van a formar la basilar, ¿ya? En realidad, el cerebro, los dos hemisferios cerebrales van a ser irrigados por el polígono de Willis, ¿no? Donde van a llegar estas arterias que hemos mencionado, carótidas internas y la basilar, van a llegar al polígono, y de ahí van a desprenderse tres arterias para cada lado. Dos arterias cerebrales anteriores, dos arterias cerebrales medias y dos cerebrales posteriores. Esa es la irrigación del cerebro. Pero del cerebelo y el tronco cerebral, ¿no? Su irrigación es solamente vertebrovascular. O sea, su irrigación van a ser de las arterias vertebrales y de las arterias basilar, ¿no? De las arterias vertebrales y de las arterias basilar. Una cosa es la irrigación supratentorial, que es el polígono de Willis, que es abastecido por las dos carótidas internas y por la basilar, y de la cual emanan dos arterias cerebrales anteriores, dos arterias cerebrales medias y dos cerebrales posteriores. Y otra cosa es lo infratentorial, el cerebelo y el tronco cerebral, que está irrigado por las arterias vertebrales que se unen formando la arteria basilar. Si vamos a lo supratentorial, recuerden que los hemisferios cerebrales son aproximadamente un 85% del volumen, ¿no? O sea, los hemisferios cerebrales en la especie humana son aproximadamente un 85% del volumen. En la especie humana, en el Homo sapiens, el cerebelo 12% y el tronco cerebral 3%. El cerebelo 12%, el tronco cerebral 3%, ¿no? Entonces, vamos a la supratentorial, hemos dicho que al final son dos arterias cerebrales medias, dos cerebrales anteriores y dos cerebrales posteriores. Entonces, lo que ustedes ven acá es la cerebral media. Acá ven la arteria cerebral media, ¿no? Y la arteria cerebral media, sobre todo, domina la cara lateral del cerebro. Domina la cara lateral del cerebro. O sea, lo que está en blanquito sería la cerebral media, ¿ya? Esto sería el cerebral anterior y esto sería el cerebral posterior. Vamos a la otra arteria supratentorial, que nace en el polígono de Willis, que es la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, ¿no? Ya, la arteria cerebral anterior. Entonces ustedes pueden ver ahí que esta arteria cerebral anterior domina pero la cara medial, ¿ya? La cara interna del cerebro. Esta es la cerebral anterior, este sería la posterior y esta es la cerebral media, ¿no? Y acá usted tiene la cerebral anterior, con sus diferentes ramas, ¿no? Y si ustedes ven el cerebro por la parte inferior, ¿no? Van a observar que en la parte posterior está dominada por la arteria cerebral posterior. La parte inferior está dominada por la arteria cerebral posterior, ¿no? Cerebral posterior. Acá tienen la media, ¿no? Esa es la cerebral posterior. ¿Ya? Y acá tienen la anterior. Media anterior y este cerebral posterior. Entonces, toda la región occipito-temporal, ¿no?
es de la cerebral posterior. Ahora, esos son los territorios superficiales, que son los más grandes del cerebro. También hay territorios profundos, ¿no? Territorios profundos. Acá ustedes tienen un corte transversal, ¿no? Y acá tienen ustedes un corte coronal, en la cual hay un hemisferio y otro hemisferio, ¿no? Entonces sería un hemisferio, ¿no? Porque acá habría otro hemisferio. Y este es un corte transversal, ¿no? Transversal. Y los que tienen territorio profundo son la cerebral media, está de puntitos acá, y la cerebral posterior, que está de cuadraditos acá, cuadraditos. El tálamo cerebral posterior, por el caso. Ya, tálamo. La anterior no tiene tanto territorio profundo, la cerebral anterior. Más bien hay una arteria que se llama la coroidea anterior, que es el número 6, pero que esta coroidea no nace de la cerebral anterior, sino nace directamente de la carótida interna. Ahora la pregunta que se van a hacer ustedes: ¿cuál de estas tres arterias se compromete más frecuentemente en los accidentes cerebrovasculares? Y para dar respuesta, tenemos una casuística de 669 casos en la Ciudad de México, en un estudio multicéntrico del 2008, en la cual 564 casos, 84.3%, era arteria cerebral media. 11.21%, 75 casos, posterior. Y la cerebral anterior, 30 casos, 4.48%. Entonces, de lejos más frecuentemente se compromete la arteria cerebral media, un 80 a 85% de casos. Esa es la circulación supratentorial, ¿no? Que nace del polígono de Willy. El mismo polígono de Willy es abastecido por las dos carótidas internas, derecha e izquierda, y por la arteria basilar. Y este polígono va a dar dos arterias cerebrales anteriores, dos medias y dos posteriores. Pero repetimos, hay una irrigación infratentorial, que involucra al cerebelo y involucra al tronco cerebral, ¿no? O sea, el cerebelo y el tronco cerebral tiene otra irrigación, ¿no? ¿Ya? Y esa irrigación es propiamente vertebrovascular. Acá tienen ustedes las dos arterias vertebrales que van a formar la basilar. Normalmente la arteria vertebral van a ser la arteria cerebelosa posterior inferior, que también se llama la pica, P-I-C-A, pica, acá, ¿no? Y más bien de las arterias basilares nace la cerebelosa superior y la arteria cerebelosa superior, que sería esta, pues. Esta es la cerebelosa superior, y esta sería la arteria cerebelosa inferoanterior, inferoposterior, inferoanterior, y esta cerebelosa superior. Y acá tienen ustedes una casuística, ¿no?, de infartos infratentoriales, ¿no? Y ven que la cerebelosa posterior inferior es la que más frecuentemente se compromete. Después la cerebelosa superior y por último la cerebelosa anterior inferior, ¿no? Ya. También tienen ustedes, ¿no? Entonces revisemos. Son dos grandes arterias que irrigan el cerebro, ¿no? Digamos, en todo caso son tres ya. Por un lado la carótida interna y la carótida derecha, van 12, y después el vértebro base. Ya. Entonces, esta carótida interna, carótida derecha, da la estación carotidia, básicamente.
la radiación carotídea, ¿no? Que sobre todo alimenta la cerebral media y la cerebral anterior también. Así también es esa forma de verlo, por si acaso. En cambio, la vértebra basilar al final va a ir al polígono y va a dar una bien de irrigación cerebelosa también posterior, ¿está bien? Entonces acá tienen la circulación carotídea, las arterias que lo componen, muchas de ellas le hemos mencionado, y el compromiso de esas arterias, ¿qué manifestaciones clínicas produce? ¿No? Y acá tienen ustedes el territorio vértebro-basilar, que incluye también en el polígono la arteria cerebelosa cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, y estas arterias, que también en parte les hemos comentado algunas, de su compromiso que cuadro neurológico da. Y continuando, ya yendo a la supratentorial, ¿no? Entonces acá tienen ustedes la arteria cerebral anterior, ¿no? ¿Qué área irriga? Recuerda que irriga sobre todo la cara medial, ¿no? Y de esa cara medial, ¿cuáles son las áreas que irrigan, no? Entonces acá están los cuadraditos, las áreas que irrigan, ¿no? El cuerpo calloso, que es el que une ambos hemisferios, la corteza sensitiva para parieto medial, la corteza motora, este sería la cisura de Rolando, frontomedial, la corteza premotora, cíngulo, filara subcallosa, ¿no? Y su compromiso, ¿qué cuadro clínico daría? De todos estos, el más conocido es la paresia de pierna contralateral distal. En otras palabras, cuando hay compromiso de la cerebral anterior, da debilidad crural, debilidad de las piernas. ¿Ya? Igual también tienen la cerebral media, que hemos dicho que es la que más frecuentemente se compromete, ¿no? Recuerda que es la que domina la cara lateral, acá tienen las regiones de la cara lateral, y qué cuadro neurológico presenta. Más bien la cerebral media es la que te da una paresia, no plural, sino facio-braquial, de la cara y del miembro superior. Y para terminar, no se acabó el tiempo, y de acá la cerebelosa posterior, ¿no? Recuerde que domina la cara basal, ¿no? Occipito temporal, la cara basal. También ahí tienen sus regiones identificadas y qué compromiso neurológico daría al que está comprometido en esas regiones. Muy bien, hasta acá lo vamos a dejar. Ya dieron el examen ya, ¿no? ¿Sí? Aún no, doctor. Al menos personalmente, quien habla no. Ah, sí, porque yo ya entregué la pregunta, ¿sí? Todavía no he dado examen, doctor. Ah, ya, bueno, pues, ya. Muy bien, la de examen viene de las clases que se le está dando, ¿ya? La mayoría de clases se está concluyendo, pero a veces por el tiempo hay algunas que no se están concluyendo, ¿ya? Esa es la ley, o la revisan ustedes, ¿ya? Bueno, vamos a seguir recibiendo los subtítulos de las monografías, ¿ya? Y de repente ya cada 1 o 2 semanas empezamos en la última parte de las clases, dar un espacio a cada participante para que exponga sus avances, ¿ya? Bueno, muchas gracias con todos ustedes, nos estamos despidiendo, ¿eh? Muchos saludos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Doctor.